Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estábamos nosotros hablando de la condena de Israel que se centra en 7 lamentaciones de Jesús. Jesús que se lamenta, 7, entonces que es la iglesia en realidad, ¿verdad? Que se pone en boca de Jesús. Nosotros sabemos que es la iglesia la que está escribiendo, ¿verdad? Sobre la reflexión, sobre la teología. Por eso que tenemos que ser muy cautos con respecto al estudio bíblico. No nos dejemos embaucar por charlatanes, sobre todo los protestantes, como presentan como si fuese, ¿verdad?, una cosa caída del cielo, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser con pie de plomo, como se dice, ¿verdad? Aquí se necesita una reflexión muy profunda para entender cuál es entonces el contexto histórico y por ese contexto histórico que se está escribiendo y tenemos estas lamentaciones que nosotros entendemos aquí como lamentaciones de Jesús y por eso decimos lamentaciones de la iglesia, de ese grupo de cristianos que en un segundo momento se reúne, reflexiona bajo la experiencia que tuvieron con Jesús y ahora, tercer momento, están poniendo por escrito, que es la Biblia, es decir, lo que nosotros tenemos y leemos actualmente. Por ejemplo, el primero, como nos dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes, escribas y fariseos hipócritas, es decir, esa comunidad cristiana, como está hablando y se está refiriendo. Se dice y vuelve, ¿verdad?, a repetirse varias veces. Hipócritas porque cierran a los hombres el camino de los cielos, es decir, a los cristianos. En ese momento el cristianismo comienza a sentirse perseguido y le están cerrando las puertas.
Porque intentando convertir a los gentiles también les pervierten. Este es otro elemento. ¿Cómo es que ustedes andan de aquí detrás de allá y sin embargo a tus hermanos que están aquí a tu lado, a tus narices, bajo tus narices, sin embargo le estás cerrando las puertas, ¿verdad? Y encima les pervierten. ¿Por qué? Les pervierten porque ahora le están poniendo en contra de esta posibilidad de salvación que es la misma manifestación, ¿verdad?, de Jesucristo. La propuesta que está transmitiendo el cristianismo. Porque se apoyan, dice, al jurar en pequeñeces. Otro elemento también que hemos reflexionado en el curso bíblico anterior a este programa, donde nosotros decíamos justamente que lo esencial y fundamental nos olvidamos y dejamos de lado y nos quedamos en pequeñeces. Y después también nosotros hacíamos nuestra reflexión y decíamos, bueno, que una vez ya está en cuestiones muy superficiales que no son los elementos fundamentales de un cambio de vida, de un elemento fundamental que nos compromete entonces con el Señor, que nos compromete con Dios. Vienen a encerrar la ley en los detalles y se olvidan de lo grande. Esto es para subrayar, queridos hermanos, y para mirar también nuestra propia realidad. ¿Por qué? Y porque justamente vienen a encerrar la ley en los detalles y se olvidan de lo grande. En las cosas que de cierta manera no son esenciales y fundamentales. Tenemos que ir detrás de aquello que nos compromete, detrás de aquello que después nos lleva a una vida de compromiso real con la sociedad, con el hermano y con la comunidad. Anila Yapitati, entonces, en cualquier virorei, ¿verdad? En cualquier virorei. Yo suelo poner así los ejemplos, entonces, que son muy superficiales, ¿verdad? Y detrás de los que nosotros estamos yendo, como si fuese entonces, algunos lo consideran como si fuese lo elemental y fundamental, ¿verdad? Pero sin embargo, debajo de sus narices otras cosas mucho más fundamentales, esenciales, que es la caridad, el amor al prójimo, al necesitado, al pobre, humilla ella. Ya voy qué. O si no, nos quedamos en estos detalles, pero después cosas muy grandes y muy delicadas, como es la corrupción, etcétera, etcétera, ni nos inmuta, ni nos damos cuenta. ¿Verdad? Y entonces dejamos pasar. Y por eso está diciendo que nos encerramos en la ley, en los detalles. Yo les ponía ese ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces la gente se preocupa, dice, si uno tiene que estar en ese momento de rodillas, si tiene que estar parado, si tiene que decir o no decir tal palabrita, si tiene que comulgar o no comulgar en la boca o en la mano, o preocupación, que es como si fuese luego, no sé, nambré luego. Pero después la corrupción, la injusticia, el robo, los saqueos, todas esas cosas, ni no me opiní ni llega. Y algunas veces esas personas luego también están en esas cosas, ¿verdad? Entonces también hasta yo pienso algunas veces y digo, bueno, es una forma de querer aquietar la conciencia y eso es lo que justamente el Señor está insistiendo aquí y nos hace pensar. O sea, tenemos que ir a lo esencial. Y eso luego en nuestra propia casa lleva muchas veces somos injustos con papá, con mamá, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, etc. O sea, no estamos viviendo en esa donación y en esa generosidad total hacia los miembros de esa comunidad que está a nuestro lado, o con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, o nuestro trabajo, o con algunas personas, ¿verdad? Con los parientes, etc. Pero después estamos preocupados en cositas. Fíjense que también Mateo también nos habla en los pasajes anteriores cuando leíamos sobre las propuestas del Evangelio que va desde el capítulo 5 de San Mateo en adelante. Nos hablaba en un momento y dice, si tú tienes algo con tu hermano, deja allí tu ofrenda frente al altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y después ven a ofrecer tu ofrenda.
Entonces, viste, aquí entonces tenemos que dejar aquello que incluso parece demasiado importante, pero sin embargo que pierde su valor si nosotros no lo estamos viviendo en profundidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El Vaticano junto al Reino Unido e Italia, actuales presidentes del G7 y del G20, han invitado a Roma a líderes religiosos y científicos de todo el mundo para debatir sobre el cambio climático el 4 de octubre. La reunión Fe y Ciencia hacia la COP26 forma parte de los preparativos para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow del 1 al 12 de noviembre. La conferencia COP26 busca impulsar planes que permitan lograr emisiones cero de carbono para 2050 y mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados. La contribución que esperamos de los líderes religiosos a través de la conferencia del 4 de octubre y en los próximos meses es la de elevar las ambiciones de nuestros líderes políticos y de nuestros estadistas para que sean capaces de ver los problemas y tomar decisiones valientes. Para este ambicioso proyecto han invitado a participar a unos 40 líderes de las principales religiones del mundo y a 10 científicos destacados. La gran parte de la población mundial tiene una creencia religiosa, por lo que el papel de las comunidades religiosas es importante en la lucha contra el cambio climático. También se trata de que los países hagan contribuciones y que la gente haga cambios. Por eso todos debemos sumarnos a la agenda climática y obviamente la fe es una parte importante. En una reunión con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, el Papa dijo que quiere participar en la conferencia sobre el cambio climático en Glasgow. Allí se espera que asistan otros líderes mundiales como el presidente Joe Biden. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico,
al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos entonces centrándonos en lo elemental y fundamental de la propuesta del Evangelio que nos trae aquí San Mateo. Decíamos nosotros que Jesús no se presenta aquí como destrucción para Israel cuando comienza a decir estos ay de ustedes, escribas y fariseos, sino que es un llamado de atención para que exista entonces un encaminar de la vida de Israel, un encaminarse por los preceptos, por los mandamientos, por las reglas, por la propuesta, mejor dicho, de lo que el mismo Antiguo Testamento también, o sea, la Torá en síntesis. Recuerden que Mateo también insiste cuando dice, yo no vine aquí a destruir la ley. Yo no vine aquí a hacer desaparecer, ¿verdad?, ni una coma, ni una tilde, ¿verdad?, ni un puntito de una i. Todo se tiene que cumplir, dice, así como está en el Antiguo Testamento. Entonces se dan cuenta, entonces, no, yo vengo al contrario, para blanquear en todo caso eso que está negro, que está sucio. Vamos a limpiar, vamos a procurar entonces no quedarnos simplemente con lo externo. ¿Se acuerdan que utiliza también sepulcros blanqueados? Y aquí justamente después vamos a encontrar cuando dice en el 27, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también son ustedes, por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí la propuesta del Evangelio, la propuesta de San Mateo es siempre una propuesta bastante dura, bastante exigente, pero al mismo tiempo también nos tiene que animar porque es la única manera que podamos hacer bien el camino que nos ofrece el Señor. Ahora, la tragedia de Mateo ha consistido en reflejar ese destino. Toda la verdad y la grandeza de Israel conduce al Cristo. De nuevo, entonces, todo el Antiguo Testamento quiere decir eso. Todo lo que es promesa de parte de Dios para con su pueblo, el pueblo elegido, siempre va a conducir o conduce todo al Cristo. Entonces, toda esa verdad y toda esa grandeza de Israel conduce al Cristo. Rechazándole, ese pueblo se convierte poco a poco en maldición. Esta frase también es bastante dura, pero que tenemos que entender muy bien. ¿Qué significa volverse maldición para alguien? Y justamente el hecho de rechazar. ¿Pero qué entonces significa una maldición para nosotros? La maldición, queridos hermanos, de cierta manera nos está diciendo que es consecuencia de una decisión nuestra. ¿Entendiste? Yo recibo una maldición. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que yo no estoy asumiendo un camino que me lleva hacia el bien y entonces me está llevando hacia el mal. Porque entonces no digamos y no culpemos después a Dios. Dios me maldijo. Dios me llevó al camino equivocado. Dios entonces me condenó y me hizo algo negativo. No. Dios te ofreció. Dios te pone ahí la propuesta positiva. Entonces, ¿la maldición de dónde viene? Maldición es maldecir, es decir, decir mal de nuestra propia vida. Es decir, sos vos entonces el que te está maldiciendo a vos mismo. Dios no te maldice. Al contrario, Dios te bendice, Dios te bendice. O sea, Dios te pone todo en tus manos. Sos vos el responsable de asumir o no asumirlo. Entonces, no digamos. Otro dice, mi madre me maldijo. Yo no estoy tan convencido de que tu madre te maldiga.
sino que el problema es que vos, en todo caso, no le haces caso o no vivís de acuerdo a eso. No sé, o fulano me maldijo, Dios me maldijo, que esto, que aquello. Ahí se quiere decir que ya entendéis cuál es la propuesta del Evangelio. Porque Jesús, Dios mismo, lo que nos hace es bendecir, pone en nuestras manos. La maldición es consecuencia de un no asumir nuestra propia responsabilidad. Entonces, fíjense que el mismo capítulo 3 del Génesis, cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, como una maldición, decimos, o sea, esa es la expresión que nosotros utilizamos, pero tenemos que entender qué significa esa expresión, ¿verdad?, cuando el hombre peca, ¿verdad?, en el capítulo 3, la maldición de la serpiente. Hay como una maldición. El Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos. Es decir, por haber hecho esto, consecuencia de tus acciones, sos maldito. Pero no porque yo te maldigo, sino que es tu acción lo que después te lleva a una maldición. Es tu acción la que te lleva entonces a una infelicidad. ¿Ya entendemos? A ver, algo importante entonces ella piensa acá, y que hagamos un poquitito de teología, porque esto es teología pura, ¿verdad? Entonces después también a cada uno, ¿verdad?, el castigo también que recibe la mujer. Génesis capítulo 3 versículo 16, el Señor dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Este es entonces el dolor, pero esto es súper antropológico, esto es elemento de la naturaleza. Solamente que el hombre comienza a mirar y a decir, bueno, estas son las consecuencias. En síntesis, es como una analogía que nosotros estamos haciendo. Ese sufrimiento y ese dolor del hombre por su limitación, le estamos entonces aplicando desde un elemento, ¿verdad?, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sufrimos. Y le aplicamos como un, entre comillas, lo vamos a decir para ser muy cautos, como un castigo, ¿verdad? Como algo que cae sobre nosotros, pero como consecuencia de nuestras propias decisiones y acciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo. Qué hermoso que es este capítulo 24 y este capítulo 25, porque aquí nosotros estamos reflexionando sobre el fin del mundo y el juicio final.
Pero habríamos parado allá desde el comienzo para que entendamos bien, ya entender ponana, va a ser la fin del mundo. Porque ya digo la gente ya de mongejepa, lleva ya de la fin del mundo, a que o atapea o atamoa o sununu tapea o sununu tamoa, lleva. Entonces algunos, mi protestantes, cueran como fecha pa hoy, y tal hora, tal día, en tal lugar, oñe penuta, que esto, que aquello. Pero aquí, recuerden que esta es una reflexión dentro de un contexto histórico. La Biblia se escribe dentro de la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. Y ellos se entienden entonces, toda la Biblia se centra desde Jesucristo. Desde Jesucristo. Y por eso el fin del mundo, en realidad, como decíamos nosotros cuando dejábamos el bloque anterior, decíamos nosotros, el destino de Israel es una muestra de que el fin del mundo anida ya en nosotros. Vuelvo a repetir porque esto es esencial. Upeña de J4, entonces J4 también para el fin del mundo. Anila ña ponando ver acá y con utara y con los sununumbata acá y con la joata con aracoaña de acá área llevan llama nombata y ni putumbata. La gente que así de habla, ¿verdad? Bueno, porque hay muchas influencias, ¿verdad? Hay muchas reflexiones, ¿verdad? De los géneros literarios, por ejemplo, los géneros apocalípticos, ¿verdad? Que hay que entender bien. Lástima la ñandeña y San Mateo, el segundo recién, 27 libros ya le cogen Apocalipsis, el último libro, ¿verdad? Ahora que ya estudiaste, esperemos que tengamos vida todavía, ¿verdad? Porque tenemos que profundizar, ¿verdad? Tenemos que ir poco a poco y hay que pedirle a Dios vida para poder seguir reflexionando esta maravilla, ¿verdad? De la propuesta de Dios y de entender lo que significa el fin del mundo. Entonces nosotros estamos haciendo como una introducción y decíamos que el destino de Israel. Pero ¿por qué el destino de Israel ya está mostrando que el fin del mundo ya anida entre nosotros? Porque aquí la comunidad cristiana, entonces la iglesia comienza a reflexionar y dice, bueno, aquí Israel no le aceptó a Jesucristo, es decir, al no aceptar a Jesucristo como único Salvador, entonces, ¿qué es lo que sucede? Israel entonces, aquí llegó ya entonces su destino, o sea, este ya es su fin del mundo en el sentido de que no está aceptando esta nueva condición y este inicio nuevo, que será justamente para quien el judaísmo termina con esto, es una forma de decir, y ahora comienza el cristianismo. Y entonces el fin del judaísmo, el fin de la revelación, el fin de las promesas, y ahora entonces comienza con la nueva era, que sería entonces Jesucristo, centro, único. Aquí entonces está el Salvador, es Dios entonces que se encarna. Esta es la reflexión profunda y esta es la pelea, digamos, entre comillas, ¿verdad? De esta comunidad judeo-cristiana que reflexiona, que entiende, que mira el Antiguo Testamento y que está diciendo, bueno, va el añande yara o moiba que peñande no debe lleva. A peñande ya ella, a peñande, ya entende ponaba, va peñande yara o prometeba que. Entonces de ahí nosotros estamos mirando y diciendo, bueno, aquí comienza esta nueva era. Con esto entonces el fin del judaísmo, el fin de ese mundo anterior, de las concepciones religiosas o de esa concepción de las promesas que en realidad ahora se han realizado, que ahora entonces se han ya hecho realidad en la vida de Jesús, en la vida del cristianismo. Vivimos entonces nosotros, según la teología de San Mateo, en los últimos tiempos. Cristo llega, ahí está. Es entonces el Jesús que llega, el Salvador que llega. El cosmos muere. Lleva cosmos en griego que significa el mundo. El cosmos que significa entonces todo lo mundano, todo lo negativo. Porque ahora cuando llega la luz, cuando llega Jesús, cuando llega Dios mismo y se encarna en nuestra realidad, en nuestra historia, entonces llega ¿qué cosa? Llega lo nuevo. Y entonces ahí se muere toda la oscuridad, se mueve el cosmos. Si uno quiere compararlo mejor, puede entenderlo con la cuestión de la oscuridad. Alleva. ¿Qué la coraje? ¿Y qué pasa? Cuando el sol está del otro lado para nosotros, porque la tierra va girando, ¿verdad? Y entonces, cuando
al día siguiente comienza de nuevo a despuntar el alba, ¿qué pasa con esa oscuridad? La misma oscuridad va desapareciendo poco a poco. Bueno, este es el sentido que nos quiere decir. Cuanto más aparece el sol podemos comparar con la presencia de Dios, el Jesús, ¿verdad? El Dios que se encarna en la persona de Jesús, el Jesucristo, el Salvador, entonces para nosotros. Cuando Dios va apareciendo en la vida del cosmos, del mundo, en nuestra vida en síntesis, entonces comienza a vislumbrar, a alumbrar, a cambiar. Peña puntua con ñande ya esa pona esa caña de guana, esa formal, es decir, comienza a iluminarse. Y eso es entonces lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? El cosmos muere. La noche desaparece en la medida, pero así en forma automática. En forma automática. No es que primero entra el sol y después entonces se tiene que pelear y va a comenzar a desaparecer la oscuridad después de que el sol haya entrado. No. Es automáticamente, en la medida en que va apareciendo el sol, sí o sí la oscuridad desaparece. Es una cosa así, directa. En la medida en que aparece el sol, entonces desaparece la oscuridad. Tales son las certezas fundamentales. Estas son entonces las certezas profundas, importantes, fundamentales y esenciales de la vida cristiana. Upealo ella casea ñandejina, upealo guerúa ñandeja, upeala jeía ñandejina. Peñan de yara, hoy queriré. Peñan de corazón pupe, peñan de yara, hoy queriré, peñan de sociedad, peñan de yara, hoy quiero, peñan de roga pupe. Evidentemente que ese sol hace que desaparezca todo lo negativo. Pensemos bien entonces, va el fin del mundo, va el fin del cosmos. Es entonces la presencia de este Jesús que hace que vaya desapareciendo lo que es oscuridad. Vuelvo a repetir, porque alguna vez ya entendéis, allá pues llegue con el significado simplemente de los géneros literarios, ¿verdad? Aquí nos quiere decir que el fin del mundo es la presencia de una luz, la presencia de un Cristo, la presencia de un Dios, que en cuanto más entra en nuestra vida, hace que sí o sí desaparezca automáticamente la oscuridad. Y por eso les puse ese ejemplo. El sol que va apareciendo, ¿verdad?, en la oscuridad. Y entonces esa oscuridad automáticamente, que cuando viene el sol o desaparece o viene, pero de forma automática es. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos reflexionando desde el libro del Génesis, capítulo 18, del 1 al 15. ¿Hay algo difícil para Dios? Es la pregunta. El Señor se apareció a Abraham junto al encimar de Mambré mientras él estaba sentado a la puerta de su carpa a la hora de más calor. Abraham entró corriendo en la carpa donde estaba Sara y le dijo: pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y haz una torta. Él los atendía bajo el árbol mientras ellos comían. Después le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Contestó: ahí en la tienda de campaña. Y añadió uno: para cuando yo vuelva a verte en un año, Sara habrá tenido un hijo. ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Queridos hermanos, esta es la bendición por la hospitalidad. El capítulo 18 del Génesis principalmente nos está hablando de la hospitalidad. Cómo nosotros tenemos el corazón abierto a las personas. Abraham, que estaba, dice ahí, en el encinar de Mambré hasta que aparecen estos 3 hombres. En realidad, estos 3 hombres que después, al final de todo, el estar con Abraham, el compartir, y al verse sentidos bien acogidos, reciben o le dan, mejor dicho, a Abraham
este premio tan grande y tan hermoso. Nada más y nada menos que le prometen que su esposa Sara tendrá descendencia. Era estéril, le había prometido el Señor. Ya en el capítulo 2, estamos en el capítulo 18, Sara. Y sin embargo, ahora, demostrándose la hospitalidad, esa generosidad y esa apertura, ¿cómo le recibe entonces Abraham a estos tres hóspedes? Qué lindo, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y que nos hace abrir el corazón y la propia vida hacia los demás. La generosidad del corazón hace que también después la generosidad de parte de los demás se vuelvan hacia nosotros. Siendo abiertos, siendo hospitalarios, entonces esa misma bendición recae sobre la familia de Abraham. Dile a Sara que la próxima, dentro de un año, cuando nosotros volvamos, ella ya tendrá un hijo. Es entonces el mayor regalo. En la medida en que nosotros somos generosos, en la medida en que nosotros somos hospitalarios, ciertamente que en esa medida también el Señor nos bendice. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Oh. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, y tu voluntad, y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, siempre para ti. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre esta teología maravillosa que nos enseña y que nos ayuda a dar pasos concretos, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo, queridos amigos? ¿Qué es lo que nosotros estamos reflexionando? Estamos reflexionando, ¿verdad?, sobre esta palabra del Señor que nos invita siempre a mirar mucho más adelante y sobre todo a comprometernos con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, ahora entonces nosotros podemos mirar algunos elementos más cuando vemos a un Jesús como juez definitivo, venciendo a Jesús en lo externo y persiguiendo a su iglesia. Israel se precipita hacia su ruina. Entonces, ¿están entendiendo lo que nosotros desde hace rato estamos diciendo cuando hablamos de la cuestión del fin del mundo? Vuelvo a repetir. Venciendo a Jesús en lo externo, porque aquí te está transmitiendo y te está contando que Israel lo crucificó, lo mató, lo hizo desaparecer a Jesús de Nazaret, lo venció externamente, ¿verdad? Persiguiendo también a su iglesia. Este es un segundo momento. La persecución a los cristianos en ese momento, porque no lo aceptaban, no lo querían. Entonces, hubo una persecución muy fuerte, muy grande contra la iglesia. Y entonces, en esta situación, Israel se precipita hacia su ruina. En vez de que el que es perseguido, que va entonces hacia su ruina, sin embargo, es el perseguidor quien va hacia su ruina. En este caso es Israel. Apeala y fin del mundo. Upépela o página. ¿Se dan cuenta? En cuanto que el otro va recibiendo ese verajá, es decir, esa bendición de parte de Dios, en la medida en que es fiel y en la medida en que va combatiendo también estas dificultades y estos problemas que se le vienen encima. En este caso, de una persecución abierta. El judaísmo, ¿verdad?, de una forma abierta. Después recuerden que comenzaron también los apóstatas, es decir, aquellos que de la comunidad judía al comienzo se volvieron judeo-cristianos, pero después apostatan y vuelven de nuevo o a su comunidad judía, o si no, incluso comienzan con nuevas sectas. Ahí ya comienza una tercera complicación, ¿entienden? Que después van a perseguir también a la iglesia. Esto lo vamos a encontrar en varios de los libros, ¿verdad?, posteriores, que son justamente las cartas, no sé, de Santiago, etc., donde habla de los falsos profetas. Ella lleva la uva y que te predica, el cuapá, el apea moa. Incluso hoy en día, ¿verdad?, con todas estas sectas, dejan de lado más de 2000 años de una reflexión teológica profunda, esencial y fundamental de la Biblia, ¿verdad? Y vienen ahora y o descubrir la pólvora, más o menos, ¿verdad? Ahora ellos descubrieron que había sido todo en 2000 años lo que se fue diciendo. Está todo mal, está todo mal. Espera o recibir la iluminación. Ya lleva. Pero estamos todos locos, ¿verdad? O sea, aquí enseguida uno si es un poquitito capaz de pensar, si tiene, como se dice, aunque sea un dedo, ¿verdad?, de cerebro, se va a dar cuenta que aquí hay alguna farsa, alguna joda que te están queriendo hacer, ¿verdad? O sea, son otros intereses mezquinos, intereses egoístas, intereses económicos, intereses políticos, intereses de favoritismo. Eso es lo que hay, ¿entiendes? Entonces, hay que estar muy, muy, muy atento. Por eso yo digo siempre, con los pasos de plomo, pies de plomo. Vamos entonces aquí, las formulaciones de la esperanza escatológica del Evangelio dependen claramente de un trasfondo israelita. Escuchen bien, porque aquí entonces ya viene la reacción de lo que nosotros encontramos en los Evangelios. Estamos hablando de una esperanza escatológica. Al comienzo, las primeras explicaciones de las palabras teológicas
cuando comenzamos nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, nosotros comenzamos haciendo ¿qué cosa? Explicatio terminorum. Y uno de los elementos esenciales y fundamentales que comenzamos a explicar fue la palabra eschaton. La palabra eschaton, una palabra griega que significa la irrupción de Dios. Es un corte definitivo, entonces. Vean cómo dice la eschaton. Entonces, cuando estamos hablando de formulaciones de la esperanza escatológica del Evangelio, es decir, cuando hay ciertas formulaciones escatológicas, quiere decir de una acción directa que corta con el Antiguo Testamento, que corta. ¿Por qué? Porque el eschaton significa la irrupción de Dios dentro de la historia. Y eso es lo que nosotros consideramos la encarnación, es decir, Dios que se hace hombre y Dios que entra en nuestra propia historia. Entonces, todo esto depende claramente de un trasfondo israelita, es decir, de todo lo que significaba el Antiguo Testamento, todo lo que era promesa en el Antiguo Testamento. Los últimos profetas anunciaron el sentido del final. Anunciaron el sentido del final. Es decir, todavía nosotros en este caminar no tenemos ya el final. Ya tengo el final. Porque algo así se va desarrollando. Pero aquí nosotros ya estamos proyectando y estamos diciendo, esto terminará en esto. Es como decir, aquí vos tenés una semillita de pomelo. Bueno, ¿en qué terminará eso después? Y bueno, crecerá un árbol, etcétera, etcétera, da su fruto y te dará fruto pomelo. No te va a dar manzana, sino que vos ya sabés hacia dónde está apuntando entonces, de acuerdo a cómo se entiende ese reino de Dios. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cuáles serán los frutos? ¿A qué llegaremos? Pero desde aquí, eso es lo escatológico, ¿verdad? Una irrupción de Dios aquí y ahora, y que apunta entonces a esa novedad que significa hacia dónde se proyecta. Pero dereikua, moto pojojina, y eso es lo que quiere decir. Si esa semillita de pomelo, y bueno, tendrá que terminar dándote frutos pomelos, frutos de esa manera, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental que vayamos mirando lo que significa ese fin del mundo, fin de una historia, fin de una situación, pero sobre todo una nueva proyección. Y lo que significa también el juicio final como tal, sobre qué estamos juzgando y sobre qué nosotros ahora nos proyectamos, que es lo más importante y lo esencial, según San Mateo por lo menos lo tenemos aquí. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos próximamente. Que la bendición del Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.